disculpen el retraso. Continuando con el programa pautado, estas dos próximas clases nos vamos a referir específicamente a este tipo de células sobre las cuales ya se ha hablado de manera continua, que son las células madre embrionales. Y a continuación, las siguientes clases vamos a revisar una población de células que ha recibido el nombre de células progenitoras o células precursoras multipotenciales adultas. A pesar de que estas dos poblaciones tienen diferencias, digamos, intrínsecas, tienen en ambos casos la capacidad de generar células diferenciadas o especializadas. Entonces, esto es importante porque abre la posibilidad de que ellas puedan ser utilizadas para sustituir aquellas células que en pacientes que hayan sido deterioradas o que estén enfermas, sobre todo en los casos de enfermedades degenerativas o enfermedades crónicas. Tomando esto en cuenta, entonces es importante conocer cuáles son las mejores condiciones para cultivar y obtener una población homogénea de células, que se conozca la mejor manera de aislar esas células, de caracterizarlas y, por supuesto, diferenciarlas. Y que adicional a esto no presenten ningún tipo de anomalía cromosómica y que puedan sobrevivir y puedan funcionar una vez que hayan sido implantadas en los pacientes. Entonces, esta es la razón por la que nos vamos entonces a adentrar un poquito en todo lo que tiene que ver con las fuentes a partir de las cuales podemos obtener estas células, cuáles son las mejores condiciones para cultivarlas, para caracterizarlas, diferenciarlas y finalmente cuál es, digamos, su potencial aplicación en los protocolos de terapia celular y medicina regenerativa. Entonces, con esto en mente, y como ya lo hemos revisado de manera, digamos, continua, una célula madre es una célula muy primitiva, indiferenciada, que tiene dos propiedades características: la autorrenovación y la diferenciación. ¿Por qué es importante la autorrenovación? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es lo que la autorrenovación, digamos, aporta? Mantiene la población de células indiferenciadas para que así puedan seguir generando células hijas, que no se acaben. En el nicho, que el nicho esté intacto y no hay un desgaste en el nicho de la cantidad de células. Exactamente. O sea, ella lo que nos va a asegurar entonces es mantener siempre ese stock, ese depósito de reserva para cuando se necesite poder disponer de ellas. ¿Y la diferenciación? Para generar células hijas que estén diferenciadas y se pueda generar en el Exactamente. Lo cual entonces contribuiría a lo que yo les acabo de mencionar, que es la potencial utilización en terapia celular y medicina regenerativa. Entonces, tomando en consideración esto, esta célula es célula madre porque al autorrenovarse genera copias idénticas a ella. Y al diferenciarse genera una célula hija con esa capacidad de generar este otro tipo de células sobre el que yo ya me referí, esas células precursoras, esas células progenitoras, las cuales van a empezar a proliferar, se van a multiplicar y van a dar finalmente a las células especializadas, células diferenciadas, las cuales básicamente van a cumplir una función determinada y luego de esto van a morir. Con esta premisa, entonces, esta autorrenovación va a ser máxima a este nivel, ¿ok? Y ella progresivamente va a ir disminuyendo
hasta que finalmente desaparece totalmente cuando se generan las células diferenciadas. Para lograr esto, esa célula madre dispone de distintas estrategias de división celular, pero hay una que es típica, que es, digamos, la que está más asociada a una célula madre. ¿Cuál es esa división celular? Todo esto es repaso. Todo esto que les estoy mencionando es repaso. Si esto lo vieron conmigo. Claro. Asimétrica. La simetría. Asimétrica. La asimétrica, exactamente. Esa división asimétrica es la que garantiza que esta célula madre genere una copia idéntica a ella, ¿sí? Y una célula con capacidad de diferenciación, que en este caso es la verde, ¿ok? Entonces, esa división asimétrica, es típica de la célula madre. Chévere. Ok, entonces, esta célula madre embrionaria, ¿de dónde la obtenemos? La vamos a obtener de la masa celular interna del blastocisto, ¿verdad? Y es una célula pluripotente, es decir, que tiene la capacidad de dar origen a células de las 3 capas embrionarias, ¿de acuerdo? Estas células entonces van a generar células de una misma capa germinal, en este caso estaríamos hablando de las células multipotentes o multipotenciales, que finalmente generan células especializadas. Sin embargo, hay otra población de células que también comparten las características de células pluripotentes, que son las llamadas células pluripotentes inducidas, sobre las cuales nos hablará más adelante Vilán. Pero es importante tomarlo en consideración, porque estas son células que son muy similares a las células madre embrionarias, pero que su fuente es completamente diferente y que son producidas en un laboratorio. ¿De acuerdo? Este aspecto también ya lo hemos revisado. Las bases moleculares que garantizan esa autorrenovación y diferenciación. Y decíamos que esto va a estar controlada fundamentalmente por genes y que esa capacidad pluripotencial va a depender de factores extracelulares como son las citoquinas, que fue lo que ya también se tocó, vías de señalización específicas y, por supuesto, factores de transcripción. Estos factores de transcripción, como ya también lo hemos mencionado, van a ser proteínas. Proteínas que van a encender o van a apagar los genes. ¿Ok? ¿Y qué ocurre cuando ellas se unen al ADN? Por lo tanto, tendremos factores de transcripción activadores que favorecen la transcripción y represores que lo enlentecen. El otro aspecto importante, que también se ha repetido de manera considerable, son las vías de señalización, en las cuales, ¿qué es importante? Tener factores, en este caso, de buscando autorrenovación. Esos factores se van a unir a estos receptores que están en la membrana celular. Producto de esto, van a iniciar esas vías de señalización intracelular, fosforilando proteínas que pasan entonces al núcleo de la célula, se unen al ADN y en este caso encienden los genes de autorrenovación y de pluripotencia. Por supuesto, siempre y cuando las vías o los genes asociados a diferenciación estén detenidos. Es decir, que nosotros pudiésemos concluir que para que una célula madre se mantenga como célula madre o digamos que tome el camino de la diferenciación, va a depender de que esta balanza, si se inclina hacia la izquierda,
estamos, digamos, favoreciendo la pluripotencia. Si se inclina a la derecha, estamos favoreciendo la diferenciación. Perfecto. Ok, cuando hablamos de derivación o aislamiento de células madre, vamos a revisar un poquito cómo ha sido, digamos, la historia que ha permitido finalmente manejar o consolidar esas metodologías que han permitido el aislamiento de estas líneas de células madre embrionales. Entonces, los primeros estudios se enfocaron en estudiar todos esos primeros eventos del desarrollo embrionario, desde la formación del cigoto hasta la generación del blastocisto. Y aquí tenemos entonces que hablar de los primeros estudios de este investigador, Sherman, el cual lo que hizo básicamente fue enfocarse en el blastocisto. Él lo que buscaba era conocer cómo crecían y qué generaban las células que conformaban el blastocisto, específicamente las células del trofoectodermo y las células de la masa celular interna. Entonces, él, digamos que se enfocó básicamente en ver de qué manera se podían cultivar estas células. Y él logró generar 4 líneas celulares. Sin embargo, estas líneas celulares eran poblaciones heterogéneas, presentaban anomalías cromosómicas y adicional a eso, no logró que ellas se diferenciaran en las 3 capas germinales. Gilbert, por su parte, lo que, digamos, aportó fue, digamos, darle la terminología a las células de la masa celular interna como el embrioblasto. ¿Por qué piensan ustedes esto? ¿Qué generan las células del trofoectodermo? Genera lo que va a ser la placenta a los amnios. Ok. ¿Y la de la masa celular interna? Luego los organelos. ¿El individuo? El embrión. El embrión. La organoide, el organismo. Exacto. ¿Quién es el que, quién es el que realmente de estos elementos del desarrollo tiene la capacidad de generar un individuo completo? El cigoto. El cigoto, exactamente. El blastocisto te va a generar lo que se acaba de mencionar, son células de las 3 capas germinales. ¿Ok? Entonces, tomando en consideración esto, Gilbert acotó o le dio el nombre de embrioblasto a estas células de la masa celular interna. Con toda esta, digamos, información inicial, 2 grupos de investigadores trabajando de manera independiente, el grupo de Evans y Kaufman y esta investigadora Martin. Estos grupos tenían, digamos, mucha experiencia trabajando con el cultivo de células de carcinoma embrionario. Y digamos que esta experiencia fue la que permitió para que en el caso de Evans y Kaufman y de esta investigadora empezaran a buscar cuáles eran las mejores condiciones para cultivar estas células y cuál era la etapa ideal para aislar las células. Esto fue lo que permitió que en 1981 los 2 grupos anunciaran por primera vez la derivación o el aislamiento exitoso de líneas de células madre embrionarias múridas. Y 20 años más tarde, el grupo de Thompson y posteriormente Reubinov describieron la metodología que permitiría la generación por primera vez de células madre embrionarias humanas. Sin embargo, esto no se puede considerar eventos aislados.
hay muchos grupos de investigación que por, digamos, líneas de investigación diferentes fueron aportando algunas metodologías para optimizar esas originales. Por mencionarles algunas, estos dos investigadores fueron, digamos, los que se enfocaron en mejorar las condiciones de cultivo de esas células de soporte, esas células nodrizas o feeder, sobre las cuales se siembran las células de la masa celular interna. A estos dos investigadores también se le debe una metodología sobre la que hablaré más adelante, que se llama inmunocirugía. ¿Y que qué es lo que básicamente hacía? Buscar una manera de que esas células del trofoectodermo fueran eliminadas. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a hacer estos cultivos, se veía que había una competencia entre las células del trofoectodermo y las de la masa celular interna. Y en esa competencia, generalmente el ganador eran las externas. Entonces, para tratar de evitar esto, estos investigadores propusieron usar anticuerpos que reconocieran estas células, una fuente de complemento, y de esta manera lisaban estas células y digamos que eliminaban esta problemática. Este grupo que tenemos acá, en esa misma línea de ideas, pero ya con la mentalidad de que potencialmente estas células embrionarias humanas pudiesen ser utilizadas en pacientes, había una problemática con la técnica de inmunocirugía, que los anticuerpos y la fuente de complemento provenían de animales. ¿Okay? Eso implicaba de por sí la posibilidad de contaminación con patógenos animales y por otro lado una respuesta inmunológica. Entonces, buscando una alternativa, estos dos investigadores propusieron metodologías mecánicas, abriendo un pequeño orificio en la zona pelúcida y entrando hasta la masa celular interna con una micropipeta de vidrio muy, muy fina para aislar esas células de la masa interna. Y otra estrategia fue utilizar enzimas para eliminar estas células del trofoectodermo. En esta misma línea de ideas, este investigador lo que propuso fue lograr lo mismo, pero en este caso haciendo uso de luz láser, tanto para el orificio ese de la zona pelúcida y también para mejorar el aislamiento de la masa celular interna. Finalmente, este investigador, tomando en consideración que uno de los principales inconvenientes cuando se generan las células madre embrionarias es que inicialmente se usaban blastocistos que eran generados por procesos de fertilización in vitro, con propósitos por supuesto clínicos. Cuando se empiezan a usar para aislar las embrionarias, por supuesto esto generó un gran debate ético y político, sobre el cual hablaremos en la próxima clase, y entonces digamos que esto como que enlenteció, por decirlo de alguna manera, en la generación de estas células. Entonces este investigador propuso una metodología nueva, sobre la cual también vamos a hablar un poquito más adelante, que fue, en vez de usar el blastocisto, partir de un estadio más temprano de mórula y, utilizando una biopsia, obtener una blastómera. De esta manera, a partir de esa blastómera, de esa célula única, se generaban las células madre embrionarias y se permitía que ese embrión continuase su desarrollo normal y que después pudiese ser o implantado o criopreservado. Entonces, como vemos, cada vez que uno
tiene, digamos, un proyecto de investigación, de repente uno lo considera como un evento aislado, pero no. Siempre todas esas otras, digamos, investigaciones alternas van enriqueciendo y mejorando esa técnica original. Ok, entonces básicamente esto ya ustedes también lo conocen, se toman las células de la masa celular interna y estas se utilizan para diferenciarlas en las células de nuestro interés. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque abrió, digamos, nuevos horizontes en todo lo que tiene que ver con el estudio del desarrollo de mamíferos, para el modelado de enfermedades, para descubrir o probar nuevas drogas y, por supuesto, el potencial uso en terapia celular y medicina regenerativa. Vamos entonces a revisar de manera muy rápida cuál fue la estrategia que usaron estos primeros grupos responsables de derivar por primera vez las células madre embrionarias de ratón. Lo primero es que, fíjense lo que hemos venido diciendo, en ambos casos las publicaciones fueron en revistas de alto impacto, ¿ok? En el caso de Evans y Kaufman, el protocolo es el mismo que ya les mencionamos. Ellos partían del blastocisto, obtenían la masa celular interna y a partir de ahí obtenían las células madre embrionarias. Sin embargo, Evans y Kaufman, digamos que lo que se plantearon desde el inicio, hay que buscar la manera de partir de un número de células suficientemente grande que nos permita llegar al objetivo, ¿ok? Y el otro elemento importante fue, hay que buscar las condiciones de cultivo que mantengan estas células en estado indiferenciado. Esas fueron como sus dos premisas iniciales. Entonces, para lograrlo, ellos lo que se plantearon fue retrasar de manera artificial el proceso de implantación. Y para esto realizaron una ovarectomía. Con esto que lograron que esos embriones permanecieran flotando en el útero y aumentaran su tamaño. Una vez que pasaban aproximadamente 4 a 6 días, ellos los tomaban, los sembraban y esperaban que se generaran estructuras cilíndricas muy parecidas a hongos. En ese momento tomaban esas estructuras y las sembraban sobre esta capa de células nodrizas, de células feeders y utilizaban, por supuesto, un medio de cultivo enriquecido en suero fetal bovino y con la presencia de este factor que sabemos que mantiene esas células en estado indiferenciado. Por su parte, la investigadora Martin usó una estrategia diferente. Fíjense cómo, buscando el mismo objetivo, se utilizan metodologías diferentes. Martin, que también, digamos, tenía mucha experiencia en el cultivo de células madre de carcinoma embrionario, y tomando en consideración que esa capa externa podía, digamos, generar problemas por competencia con las de la masa celular interna, ella decidió usar esa técnica de inmunocirugía para eliminar esas células externas. Y después de esto, otro, digamos, de los elementos importantes en su trabajo fue, ella ya había reportado que cuando ella cultivaba las células del carcinoma embrionario, ahí, en ese medio, había una serie de factores que favorecían la pluripotencia. Entonces ella decidió suplementar ese medio en el cual iba a colocar las células de la masa celular interna
con medio condicionado. ¿Se acuerdan lo que es medio condicionado, verdad? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda? Eso ya también lo hemos mencionado. Medio condicionado, ¿qué es? Yo tengo unas células, las que sean, creciendo, y ellas, si liberan factores, ese factor queda en el medio de cultivo, ¿sí? Entonces yo tomo ese medio de cultivo y lo uso como fuente de esos factores de crecimiento. Ah, eso es con los fibroblastos, el feeder, la célula feeder. Los fibroblastos generan también factores y liberan factores. Pero en este caso, ella, como ya conocía que las células de carcinoma embrionario, células madres de carcinoma embrionario, liberaban esos factores asociados a pluripotencia, dijo, wow, aquí tengo un elemento que puede marcar la diferencia para generar las células madre embrionarias. Entonces ella usó ese medio condicionado y por supuesto inicialmente también se utilizó el LIF. Y nuevamente utilizó esta línea de fibroblastos de embriones múridos como ese soporte. Esa línea tiene, digamos, una particularidad, que está mitóticamente inactivada. ¿Qué significa eso? ¿Por qué creen ustedes que es importante usar esas células en estas condiciones? Para que no se dividan. Ajá. Porque ellas lo que van es a secretar esos factores para mantener a esas células pluripotentes. Claro. Lo que queremos, no queremos que haya competencia. Lo que queremos es que, yo siempre hago el símil. Esa es como una cunita. ¿Sí? Esas células son como la cuna. ¿Sí? Ese nicho que va a recibir esas células madre embrionarias y que va a aportar factores para contribuir a que esas células puedan empezar a multiplicarse y sobre todo mantener esa pluripotencia. Entonces, nos interesa que ellas estén ahí, ¿sí? Pero no, que no compitan, que simplemente sirvan de soporte y liberen esos factores. Ese es, digamos, el objetivo en todo esto. Y digamos que todo culminaba básicamente con obtener células que morfológicamente se pareciesen a las células madre embrionarias del carcinoma embrionario. Los dos grupos trabajaban con estas células embrionarias de carcinoma y observaban que esas células tenían una morfología. Y ellos entonces, cuando se enfocaron en obtener las embrionarias de ratón, su punto, digamos, de comparación fue justamente, vamos a ver si logramos obtener una morfología similar a esta. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué lograron? Lograron células, por supuesto, pluripotentes, con altos niveles de fosfatasa alcalina, que expresaban factores de transcripción asociados a pluripotencia. En el caso del ratón, que expresara este antígeno de superficie, que el cariotipo fuera normal y que se diferenciaran a las células de las 3 capas embrionarias. Eso fue lo que ellos lograron. Aquí tenemos lo que es el abstract del trabajo de Evans y Kaufman, donde ellos mencionan que las células pluripotenciales están presentes en este embrión de ratón en un estado, como máximo, en un estado de postimplantación temprana. Y que ellos fueron capaces de establecer líneas de células pluripotentes aisladas del blastocisto de ese ratón, y que estas células se diferenciaban tanto in vitro como in vivo en células de las 3 capas germinales y que tenían un cariotipo normal. Y esta imagen se las quise traer porque es, digamos, la primera imagen que de repente uno dice,
no se ve tan bien, pero claro, estamos hablando de 1981, si lo comparamos con las imágenes de ahorita, por supuesto que hay una diferencia. El cultivo era diferente. Claro, por supuesto. Entonces, esto que ven aquí, estas células alargaditas serían las células filo, ¿ok? Esto que ven aquí. Y esto que está aquí es, digamos, ese esbozo de esa colonia que se parecía a lo que ellos conocían de las células de carcinoma embrionario. En el caso de Martin, ella, digamos que sí describe la generación de esas líneas de células madre embrionarias múridas, pero digamos que le da importancia al hecho de que usó ese medio condicionado, señalando que en ese medio condicionado había factores de crecimiento que estimulaban la proliferación de esas células y que al mismo tiempo detenían o inhibían el proceso de diferenciación. Y aquí entonces también una imagen, en este caso de los resultados de la diferenciación que ella obtuvo, donde observamos en esta primera imagen células gigantes, aquí células con una morfología similar a neuronas y aquí células de tipo endodermal. ¿Okay? En el caso de Thompson, que es a quien, digamos, se le atribuye haber descrito por primera vez la metodología para generar las células madre embrionarias humanas, nuevamente usa, digamos, el mismo principio. Masa celular interna, la cultivo para obtener las embrionarias humanas. Él mantuvo, en este caso, la técnica de la inmunocirugía, la misma que había utilizado Martin, para eliminar las células del trofoectodermo. También utilizaba medio condicionado, en este caso suplementado con una alta concentración de suero fetal bovino, 20%. Y por supuesto utilizaba inicialmente el LIF pensando que tendría el mismo efecto que tenía en ratones, lo cual años después se determinó que no hacía absolutamente nada en el caso de las humanas. O sea, no las mantenía en estado indiferenciado. Y entonces se buscó, digamos, otros factores que sí cumplieran con este rol. Entre estos está el factor de crecimiento de fibroblastos beta, es básico. Se utilizaba el TGF beta y inhibidores de BMP, de la proteína morfogenética. Okay. Importante señalar lo que hemos venido diciendo. Estas son las metodologías iniciales, pero todas ellas han sufrido, digamos, cambios buscando, sobre todo, mantener esas células en estado indiferenciado, que se mantengan en cultivo por muchos pasajes y que mantengan, digamos, esa condición de células primitivas. Entonces, a pesar de que yo les menciono la metodología inicial, esta no es la única. Hay metodologías mucho más recientes que han logrado, digamos, el objetivo de manera más óptima. En este caso también utilizaron inicialmente los mismos fibroblastos de embriones múridos, pero cuando se pensó la posibilidad o la potencial utilidad de estas células en terapias en humanos, por supuesto, estos fibroblastos de por sí significaban un problema. Entonces se empezó a utilizar los fibroblastos del prepucio de recién nacido. Es decir, tratar de que todas las condiciones estuviesen en el marco de lo que es humano como tal. Y aquí, básicamente, también el abstract del trabajo de él, donde básicamente también describe que se obtuvo líneas de células pluripotentes, en este caso derivadas de blastocistos humanos, que tenían un cariotipo normal, que expresaban un
una actividad alta de telomerasa, ya vamos a ver más adelante por qué es importante, y que expresaban marcadores de superficie característicos, en este caso, de células madre embrionarias de primate, porque sus primeros trabajos, antes de irse a humano como tal, fue con primates. Y que también tenían esa capacidad de generar células de las 3 capas germinales. Aquí nuevamente la caracterización, un poco en la misma línea de lo que ya señalamos para la T ratón, células pluripotentes, altos niveles de fosfatasa, factores de transcripción asociados a pluripotencia, antígenos de superficie específicos, en este caso de las humanas, como están acá, una alta actividad de telomerasa, eran capaces de generar teratomas in vivo y se diferenciaban a células de las 3 capas germinales. ¿Cuál fue el gran inconveniente asociado a esto? El debate, la controversia ética y política que significó el uso de los embriones. ¿Por qué? Porque, sobre todo desde el punto de vista religioso, ya sobre eso les digo, vamos a tocar un poquito más, algunos aspectos más sobre este tema en la próxima clase, pero desde el punto de vista católico se planteó que el embrión ya es una vida y que si tú destruyes un embrión, estás destruyendo vida. Y entonces esto generó muchísimo debate y de alguna manera, digamos, significó un retraso porque, por mencionar algo, muchos de los fondos provenientes del gobierno por presión política empezaron a disminuir y hubo una serie, digamos, de aspectos que limitaron de manera considerable el uso de estos embriones. Ok, el otro aspecto importante es estos términos que ustedes se pueden concebir. Las células madre embrionarias, naive y primer, que básicamente lo que hacen es describir 2 estados de pluripotencia diferentes. En el caso de las células naive son las células vírgenes, por decirlo de alguna manera, y que van a representar, digamos, una fase más temprana en el desarrollo embrionario. Estamos hablando de estos blastocitos en estado de preimplantación, lo cual sugería que ellas debían de conservar una mayor plasticidad. Mientras que las células primer o retadas, por decirlo de alguna manera, se asociaban a una etapa, digamos, posterior. Estamos hablando ya del embrión en fase de postimplantación, donde en principio esas células ya habían, digamos, recibido una información para hacer determinados tejidos. Entonces, inicialmente las células madre embrionarias múridas se ha demostrado que pueden ser, digamos, encontradas en ambos estadios. Sin embargo, las humanas, aunque no está totalmente claro, se asocia más a este estado. ¿Por qué? Porque básicamente, o de dónde viene, digamos, esta observación. Porque si tú tomas células madre embrionarias múridas y las cultivas en condiciones idénticas a las que se usan para las embrionarias humanas, ellas se comportan de manera diferente. Por mencionarles algo, las naive son capaces de generar ratones quiméricos. Sin embargo, las primer no lo son. Y esto lo vemos acá. Yo tengo estas células embrionarias de ratón. Si yo tomo esas células y ahora las implanto en un blastocisto receptor, ¿qué pasa? Que estas células se van a integrar a esa masa celular interna.
Si yo permito que el proceso embrionario, digamos, culmine y que nazca este ratoncito, decimos que es quimérico porque va a tener estas células en determinados tejidos de ese ratoncito quimérico, ¿sí? Pero si yo hago esto mismo con las embrionarias de ratón que he cultivado en las mismas condiciones que las humanas, yo no logro esto. Entonces, digamos que eso fue la observación que permitió como diferenciar estos dos estadios. Ok, entonces, en ambos casos, tanto las naive como las prime expresan genes asociados a pluripotencia. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Por lo menos, las naive mantienen los dos cromosomas X activos, mientras que las prime mantienen solamente uno. La morfología también es diferente. Las naive presentan colonias como más en cúpula, mientras que las prime, las colonias tienden a ser como más planas. Y el otro aspecto que las diferencia es el metabolismo. Las naive es básicamente a través de glicólisis, mientras que las prime por fosforilación oxidativa. El otro aspecto, digamos, importante es que se ha visto que las naive, como están en un estado como más primitivo, ellas tienden a crecer, a expandirse de manera más eficiente, tienen tiempos de duplicación más cortos y aparentemente el proceso de diferenciación es mucho más efectivo. Ok. ¿Qué metodologías se han utilizado para generar estas células madre embrionarias? La clásica, digamos la original y una de las que más se ha utilizado es la que ya conocemos, que es aislando las células de la masa celular interna del blastocisto. Básicamente, en este caso, digamos que la modificación se puede utilizar el blastocisto como tal, que es lo que se conoce como cultivo del embrión completo. Pero también se puede, sobre todo cuando ya se mostró que las células del trofectodermo podían generar problemas, utilizar estas técnicas de inmunocirugía para solamente quedarnos con la masa celular interna y digamos que mejorar el proceso de eficiencia. Una segunda estrategia que también se ha utilizado para generar estas células es haciendo uso de esta técnica, sobre el también ya se ha hablado, que es la transferencia nuclear de células somáticas, en este caso utilizando óvulos enucleados que sirvan como receptores del núcleo de una célula donante. De esta manera, luego se permite que el proceso continúe, se genera el blastocisto y a partir del blastocisto se obtiene la masa celular interna. ¿Qué ventaja tiene esto? Que esas células madre embrionarias obtenidas mantienen el genotipo de la célula donante. ¿De acuerdo? Entonces, esto es de utilidad pensando potencialmente en una terapia celular autónoma. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente? Que esta es una técnica que no está al acceso de todo el mundo. O sea, para poder desarrollar esta técnica se requiere un personal altamente capacitado y que, digamos, trabaje en esto por muchos años, un proceso muy delicado, y esta es la razón, digamos, por la cual esta metodología no ha tenido el boom que se pensaba inicialmente para la generación de estas células. La otra opción es, en vez de partir del blastocisto, vamos a partir de mórula, del estadio, digamos, más temprano. Y se ha logrado generar células madre embrionarias partiendo de la mórula y que han presentado todas las características similares a aquellas que se obtuvieron del blastocisto. Con
con la problemática establecida o el debate ético, se buscaron desde el inicio, o producto de este debate, nuevas alternativas. Y una de estas alternativas fue justamente haciendo uso de la mórula y haciendo uso de una metodología que es de uso corriente en los procesos de fertilización in vitro. En los procesos de fertilización in vitro, a nivel de mórula, se realiza una pequeña biopsia, se hace un orificio en la zona pelúcida y de ahí se obtiene una blastómera. Y esa blastómera se utiliza para hacer estudios genéticos. Y la mórula se permite que, digamos, siga su desarrollo normal. Una vez que se tienen los resultados de ese estudio genético, si todo está bien, si no hay, digamos, enfermedades genéticas asociadas, se da el visto bueno y estos embriones o son implantados o son criopreservados. Como esta era una metodología que ya se utilizaba, entonces se pensó, bueno, vamos a hacer lo mismo. Si el problema es que estamos destruyendo el embrión, pues vamos a tomar una blastómera y vamos a ver si somos capaces de generar células madre embrionarias, y eso fue lo que se hizo. Se tomaba la blastómera, se cocultivaba con el embrión, ya lo veremos al final en una imagen, y luego, ¿qué se hacía? El día cuarto, entre el día 4 o 5 de cultivo, estos embriones se criopreservaban o se implantaban y se permitía que esa blastómera, digamos que continuara una metodología para la obtención de células madre embrionarias. Se logró hacerlo y se logró demostrar que tenían, digamos, las mismas características que aquellas obtenidas por otras metodologías. Entonces esa fue, digamos, una metodología que también se ha utilizado. Otra que también se ha utilizado es el uso de embriones con crecimiento detenido, ¿sí? Es decir, embriones que irreversiblemente mueren, ¿ok? Entonces se pensó, estos embriones van a ser descartados, ¿sí? Pero vamos a buscar a ver si ahí todavía quedan células vivas. Y se logró observar que ahí, en esos embriones, claro, digamos que actuando rápidamente, se podían pescar esas células pluripotentes vivas y a partir de ellas se ha logrado también generar líneas de células madre embrionarias. Y lo vemos en la siguiente imagen. Pero disculpe, en ese embrión fue antes de la organogénesis. Sí, porque sí, claro. Igual que la pluripotencia. Sí, claro, claro. Sí, muy sí. chiquitico. Exactamente. Entonces aquí básicamente, de resumen, la vía clásica, la más utilizada, tenemos el blastocisto, obtenemos masa celular interna y a partir de ella obtenemos la línea de células madre embrionarias. Por transferencia nuclear, tenemos el ovocito enucleado, él se convierte en aceptor de ese núcleo de la célula somática, se permite que se genere el blastocisto normalmente y a partir de él se obtienen las líneas de células madre embrionarias. La técnica de la biopsia de la blastómera, en este caso a este nivel, a nivel de mórula, se realiza la biopsia, se toma una sola blastómera y la mórula no se altera, se permita que ella continúe su proceso y que pueda ser implantada o criopreservada y a partir de esta blastómera se obtienen las células madre embrionarias. Y la última que les mencioné, que es utilizar estos embriones muertos, obtener las células pluripotentes vivas y a partir de ellas obtener las embrionarias.
¿De acuerdo? Sí. Y la más reciente, sobre la cual todavía, digamos, hay muchas, digamos, dudas, es lo que se llama partenogénesis. ¿Qué es eso? Yo tampoco lo sabía. Siempre se aprende algo nuevo. Entonces, en este caso se utilizan ovocitos activados que no han sido fertilizados y que se conocen como partenotes. ¿Sí? Entonces, estos ovocitos contienen los genes del antígeno leucocitario humano, es decir, el HLA materno, pero no tienen genes paternos. Como no tienen genes paternos, ellos no culminan el desarrollo. Pero se puede, haciendo uso de esta estrategia, lo que se piensa es que se puede reducir la variabilidad y lo cual, digamos, contribuiría a mejorar lo que es la compatibilidad inmunológica y su uso en medicina regenerativa. Sin embargo, digamos que los resultados todavía sobre esta metodología no son concluyentes. Hay alguna línea de estas células que ha sido desarrollada, pero todavía hay, digamos, sobre todo muchas dudas. Y se ha reportado que generalmente hay mucha inestabilidad a nivel genético y epigenético. Entonces, todavía hay que como que dar chance para que los estudios continúen, pero bueno, es otra estrategia. Y fíjense, ¿qué es lo que se busca? El problema es este, busquémosle una alternativa. El problema es este, vámonos por otro lado. Y ese es un poco, digamos, el mundo de la investigación. Ante una problemática, vamos a buscar una solución. Ok, y aquí se los quise traer básicamente por tu pregunta. Entonces nosotros aquí tenemos distintos tipos de embriones, ¿de acuerdo? Y usamos una coloración fluorescente. ¿Qué hace esta coloración? Que se une al núcleo de la célula. Si la célula está muerta, lo tiñe de rosado. Si la célula está viva, lo tiñe de azul. Entonces, el primero es un embrión en estadio degenerativo. Y si lo vemos acá, la mayor parte de las células están muertas porque están teñidas de rosado. Y aquí lo vemos, digamos, a una mayor magnificación. En este caso, y en el recuadro verde, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una célula viva, teñida de azul, y una rosada que indica que está muerta. O sea, aquí tenemos un conjunto de los dos tipos, que lo mismo observamos acá. En este también tenemos puntitos rosados y puntitos azules. Pero aquí lo que quería señalarles es, esto es una célula, el núcleo de una célula viva, y esto que ustedes observan aquí como pequeños puntitos rosados son fragmentos nucleares, es decir, que hay células muertas también. En este caso, fíjense, todo es azul, ese sería el candidato ideal. A partir de ahí, yo trataría de obtener esas células pluripotentes que me permitieran continuar el proceso de generar la línea de células madre embrionales. Y fíjense, todo es azul, ¿sí? Y aquí tenemos una combinación de las dos. Sin embargo, si comparamos el azul versus el rosado, tenemos más azul que rosado. Entonces, estas dos últimas condiciones serían las ideales para ser utilizadas en la metodología mencionada anteriormente. Y en esta lámina, básicamente, para que más o menos se lleven una noción, aquí tendríamos, en los dos primeros casos, serían embriones. Aquí es un embrión, ya está en un estadio un poquito más avanzado de mórula. Aquí tenemos una blastómera que se dividió y aquí tenemos una blastómera sola. Entonces, esto lo vamos a observar a los 3, 7, 10 y 12 días. ¿De acuerdo? Es un poco la evolución en cada uno de los casos. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos obtener una morfología como esta que tenemos acá, es decir,
células bien compactas con bordes completamente definidos. En todos los casos, a los 12 días se observa más o menos la morfología. Sin embargo, ¿qué llama la atención? Que en estos dos primeros casos, y sobre todo en este primer caso, tenemos estas zonas más oscuras que ya sugieren que el proceso de diferenciación se ha iniciado. Cosa que en estas condiciones pareciera mantener. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que esto no sea de utilidad. Ya vamos a ver cómo podemos, como quien dice, rescatar o salvar esto para obtener líneas de células madre embrionarias. Ok, si quieren, nos tomamos 5 minuticos, quieren ir al baño y continuamos. No les pregunté, ¿tienen alguna pregunta? Pues la dejamos caer. Hasta ahora está claro. Vamos. Concluyendo, ¿qué necesitamos para derivar o aislar células madre embrionarias, ya sea múlidas o humanas? Necesitamos, por supuesto, los embriones, ¿sí? O las alternativas que ya les indiqué. Necesitamos estas células nodrizas, feeder, ¿qué pasó? Dale, muévelo. ¿Qué le digo que sí? ¿Qué es eso? Yo no sé. Creo que sí. No. Me Ajá, bueno. mejor. Lo importante es que siga. Pues. Dile que no. Listo. Y por supuesto necesitamos el medio de cultivo y distintos factores, ¿ok? O sea, aquello que sobre todo nos permita que las células crezcan, pero que se mantengan en estado indiferenciado. Aquí, entonces también, resumiendo un poco, lo que sería el cultivo de un embrión completo, las técnicas haciendo uso de micromanipulación, ya sea inmunocirugía u otras alternativas, y en este último caso lo que sería la técnica de la blastoma. ¿De acuerdo? Fíjense que inicialmente los primeros 2-3 días, si tú ves esto, tú dices, nada, esto falleció, aquí no voy a tener ningún resultado. Porque en ninguno de los casos, sobre todo en estos dos primeros, no ves ninguna morfología como la que tú esperas ver. Pero como vamos a ver ya al final, pues hay que también, digamos, tener un poquito de paciencia y esperar unos días para llegar al objetivo final, que es esa morfología típica asociada a esta célula. Y aquí simplemente la imagen que yo les mencionaba, esta es el embrión y esta es la blastoma. Lo que suele hacerse generalmente es los primeros 4 o 5 días se mantienen en cocultivo y después esto se criopreserva y las celulitas se transfieren a una nueva monocapa de células feeder y se continúa el proceso. El objetivo es tener esto, esta morfología, estas colonias de bordes bien definidos, compactas, creciendo sobre las células feeder. Y por supuesto, conseguir aquellos factores que permitan lograr el objetivo. Al igual que ocurre con la masa celular interna de un blastocisto, que, digamos, está programada para diferenciarse una vez que ocurre el proceso de implantación, cuando tenemos un cultivo de células madre embrionarias, también ese microambiente en el cual ellas se encuentran es determinante para mantenerlas en estado indiferenciado o permitir ese proceso de diferenciación de inicio. Entonces, esto es lo que les acabo de mencionar, el blastocisto. Una vez implantado, inicia, digamos, todo ese proceso de diferenciación. Entonces,
lo que se busca básicamente, lo que ha sido, digamos, establecido, es tratar de determinar cuál es el rango de tamaño de estas colonias para que no, digamos, sobrepasen e inicien el proceso de diferenciación. Es un rango de tamaño muy estrecho y que va a depender básicamente de interacciones célula-célula o de esas células con esa matriz en la cual ellos se encuentran. Matriz que por supuesto va a liberar factores autocrinos y paracrinos que están directamente involucrados en todo este proceso. Esto es lo que les menciono. Yo tengo esta típica colonia sobre las células fibra. Cuando yo empiezo a observar, por ejemplo, que este borde ya no tiene esta definición, ya se me debe encender la alarma. Algo está pasando. Esto está iniciando un proceso de diferenciación. Y si eso continúa, fíjense que aquí ya no hay células compactas y aquí empiezan a haber células con una morfología completamente diferente. Esto es lo que hay que evitar. ¿Y cómo se evita? Básicamente, chequeando la morfología prácticamente todos los días, para evitar que esos cambios, que ese estrés celular pueda ocurrir. Una de las razones por las cuales ese microambiente cambia es cuando estas células de esa colonia empiezan a sobrecrecer, porque se genera, digamos, una segunda capa dentro de la misma colonia y eso empieza a generar señales que inducen la diferenciación. Entonces, lo que se busca es, antes de que eso ocurra, hay que, digamos, interrumpir esa unión de la matriz con la célula y hacer lo que se conoce como un subcultivo o un pasaje de esas células. ¿Cómo hacemos ese proceso? Existen dos metodologías, la metodología mecánica y la metodología enzimática. ¿Ok? La metodología mecánica es básicamente, como su nombre lo indica, despegar esas colonias suavemente y luego transferirlas a una nueva monocapa de células fibra. ¿Sí? Y la enzimática es, vamos a colocar enzima, inicialmente se usaba colagenasa, después tripsina, pero hay, digamos, una infinidad de opciones comerciales que uno las puede utilizar para lograr el mismo fin. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una de estas? En el caso de la transferencia mecánica, siempre se ha considerado que es el mecanismo ideal para el mantenimiento, sobre todo en el caso de las líneas de células madre embrionarias humanas. ¿Por qué? Porque básicamente nos va a permitir seleccionar aquella porción, sobre todo cuando hay inicios de diferenciación, nos permite seleccionar, quedarnos solamente con la porción que mantiene el estado indiferenciado, ¿sí? O llevarnos solamente aquellas colonias que mantienen el estado indiferenciado y desechar las otras. Entonces, esta digamos que es la ideal. ¿Cuál es la desventaja? Que, por supuesto, es como quien dice trabajo de chinos. Si no, pregúntenselo aquí a Dilan. Es básicamente ir pescando. Es un trabajo laborioso que requiere tiempo. Entonces, esa es, digamos, su principal desventaja. La transferencia enzimática, por supuesto, va a ser muy útil cuando tenemos muchas células, ¿sí? Cuando tenemos muchas colonias. Porque, claro, sacar 50 colonias mecánicamente es trabajo de chino. Le colocas la enzima, se despega y me las transfiero y las siembro. Eso es muchísimo más fácil. ¿Cuál es la desventaja? Que me llevo todo. Ahí no selecciono, ahí me llevo
tanto las diferenciadas como las indiferenciadas. Y por supuesto, esto va a traer como consecuencia que en ese subcultivo las colonias que voy a obtener van a ser de distintos tamaños. Cuando uso la mecánica hay como una mayor homogeneidad, en este caso no. Y también el uso de las enzimas, hay papers que señalan que tienen como mayor predisposición a tener anormalidades genéticas. ¿Cómo vamos a caracterizar esas células? En principio por morfología. Ese es el primer, digamos, elemento. Yo tengo, si estoy cultivando células madre embrionarias, yo tengo que tener este tipo de colonias que ya hemos mencionado, ¿sí? Y por eso es importante esa observación diaria o interdiaria. ¿Qué más tenemos que hacer para evaluar pluripotencia? Esto ya también ustedes se lo deben de imaginar. Debo demostrar que esas células expresan marcadores de superficie asociados a células madre embrionarias, que ya se saben, se conocen y están descritos. Y esto lo hago por citometría de flujo, ¿sí? Que debo también demostrar que esas células expresan factores de transcripción asociados a pluripotencia, y esto lo hacemos por PCR. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo que demostrar? Que tienen una alta actividad de telomerasa, ¿sí? Es un ensayo que se realiza y cuando se reporta un acortamiento de la telomerasa, esto es sugestivo de que la pluripotencia se está perdiendo. Si hay alta actividad telomerasa, estamos perdiendo la pluripotencia. No, al revés. Si la actividad es alta, el estado Es pluripotencia pluripotente. mantiene. Si se acorta y si se pierde, Ok. perdimos la pluripotencia. Por supuesto, tenemos que demostrar que no hay anomalías cromosómicas, ¿de acuerdo? Y esto lo hacemos básicamente mediante estudio de cariotipo. Estas anomalías cromosómicas suelen generalmente estar asociadas a esa, digamos, predisposición, por llamarlo de alguna manera, de las células tratando de adaptarse a ese crecimiento in vitro, que no es, digamos, el estadio normal de ellas. Entonces, tratando de adaptarse, de sobrevivir, entonces pueden empezar a ver, digamos, una sobreexpresión de genes de pluripotencia, haber apoptosis, haber, digamos, una serie de cambios, los mismos que uno observa cuando hay un cáncer, empiezan a ocurrir aquí. Y producto de eso es que hay estas anomalías cromosómicas. Pero si una célula tiene un cariotipo anormal, por supuesto, no la podemos utilizar en principio para terapia celular. Entonces, esto es, digamos, un elemento bien importante. Y por supuesto, necesitamos demostrar esa pluripotencia mediante ensayos in vivo y ensayos in vivo. El ensayo in vivo por excelencia es generación de teratoma. Y el ensayo in vitro de diferenciación es la generación de los cuerpos embrionarios. ¿Cómo se logra esto? Para el ensayo de diferenciación in vivo, esto lo que se hace es generar teratomas que tienen los tres tipos o tipos celulares de las capas embrionarias en ratones inmunodeficientes. Lo que se hace es, se tienen las células madre embrionarias y las vamos a inyectar en la cápsula del testículo de estos animalitos. Por supuesto, ¿qué es lo que queremos observar? Esto es, digamos, algo muy macro, pues, pero lo que queremos es llegar a esto, a un teratoma, a ver esa población heterogénea de tipos celulares. Claro, nosotros nunca hemos visto algo así como eso, pero bueno, es lo que yo quiero transmitir. O sea, se tienen los tejidos, pero visto por inmunohistoquímica, claro, por histología, no sé qué. En humanos sí uno Sí, puede ver. Humanos no ya se se ve puede así. ver así, pero es para que se lleven, digamos, la idea.
Esto ya José lo mencionó, lo pueden, digamos, consultar en este trabajo, en los cuales se generaron teratomas dentro de, digamos, una parte del trabajo, que es lo que acaba de mencionar Dilana. Este es el testículo, se hacen cortes, se tiñen, y fíjense que aquí nosotros en este trabajo se reportan células de cartílago, de epitelio intestinal, de hueso, de epitelio glandular, entre otros. Entonces esta es la demostración in vivo de que esas células son pluripotentes y generan teratomas. In vitro, lo que se usa es, la que más se usa es la metodología de la gota colgante. ¿Qué significa eso? En el esquemita aquí, yo tengo mis células madre embrionarias y lo que me interesa es que esas células por peso, digamos que bajen y formen como acúmulos tridimensionales. ¿Y cómo lo logramos? Pues básicamente sembrándolas en la forma de pequeñas goticas. Aquí tengo mis celulitas, si yo las coloco como una gotica, las células finalmente bajan, se concentran y forman estas estructuras tridimensionales que son los cuerpos embrionarios. Luego tomo estos cuerpos embrionarios, los cultivo y puedo determinar si hay o no diferenciación. Si lo vemos como in vivo, esta es una línea de células madre embrionarias de ratón con sus colonias típicas. Yo saco esas células, las coloco en suspensión y luego en la tapa de una placa de cultivo celular yo coloco las células en forma de gotitas, que es lo que tienen acá. Y luego yo, esa tapa, lo que hago es esto. La volteo, que es lo que tenemos aquí, y quedan las gotitas ahí. Es como sembrar gotas en el techo. Exacto, como si hubiera filtración y las gotitas quedan ahí. Eso, por supuesto, lleva una metodología que no viene al caso, y después del tiempo adecuado, y que yo tomo esos cuerpos embrionarios y los siembro, voy a empezar a ver estas como masas celulares, ¿okay?, en cultivo, con zonas que tienden a verse más oscuras, que es lo que uno ya asocia con diferencias. Si yo ahora en el microscopio empiezo diariamente a observar qué es lo que podría ver, lo que ustedes también ya han visto, y que espero que esto no me lo... ¿Y cómo lo quito? Ahí. A ver si funciona. En la casa me funcionó. Ahí está. Puedo ver, entonces, con suerte, células, como en este caso, que están latiendo. Eso te sugiere que ahí probablemente tenemos poblaciones de cardiomiocitos. Y así como esto, podemos encontrarnos cualquier cosa si realmente hemos logrado mantener ese estado de pluripotencia. Y ya para finalizar, entonces simplemente les quería traer esto. Son líneas celulares. Yo tuve, digamos, la posibilidad de estar en un banco de células madre embrionarias en Valencia, España. Ellos generaron un número importante de este tipo de células y este es un ejemplo. En este caso es 2 embriones que tenemos acá. Fíjense, esto es el día 18. Esto ya ha pasado, digamos, varios pasajes. Pero fíjense que si uno observa esto, cuando uno no tiene experiencia, yo observo esto y digo, nah, esto se perdió, esto no sirve. Pero esa es la importancia, digamos, de quienes trabajan en esto y la experiencia a la hora de observar al microscopio. Fíjense cómo estas mismas células en el pasaje 25 se han pasado 25 veces, se han despegado, se han sembrado, se han despegado, se han sembrado. Fíjense en el pasaje 25, una colonia con todas las características de una célula madre embrionaria.
En este caso, aquí también, ellos usaban básicamente transferencia mecánica. Fíjense, el día 42, pasaje 3, estas características. En el pasaje 25, estas características. Y esto es lo que uno quiere cuando tiene un banco de células madre embrionarias. Que esas células se mantengan en el tiempo y en estado indiferencial. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Sin embargo, aquí, fíjense cómo en estos 3 casos las derivaciones, en estos 3 casos las derivaciones fueron no exitosas. ¿Sí? Aquí, tanto en este como en este como en este caso, no se llegó a nada. Y finalmente, porque siempre me ha parecido muy bonita, este es un embrión en estado de mórula. Esta es la manera como se obtiene la blastómera, fíjense, y se cocultiva con el embrión y luego se separan. El embrión, como sigue su curso normal, se congela o vitrifica y a partir de esta blastómera se empieza ya con un esbozo para el día 11 de una colonia que finalmente se convertirá o tendrá las características típicas de una célula madre embrional. ¿Ok? Para lograr esto, por supuesto, debes contar no solamente con una sala blanca, sino con todo un equipo de micromanipulación que te permita hacer esto. Entonces, en Europa sobre todo, no sé si también en Estados Unidos, hubo un boom de salas blancas y buscando, digamos, generar este tipo de células madre embrionarias, pensando que era relativamente fácil llegar a pacientes. Pero mantener una sala blanca, mantener áreas para cultivar embriones, no es algo tan trivial. Y no sé cuántas salas blancas habrán por lo menos construido en España, pero por lo menos este banco se perdió. Fue imposible mantener. Entonces, creo que es importante que todas estas metodologías requieren no solamente recursos económicos, sino sobre todo personal altamente capacitado. Y lamentablemente en todos los lugares no hay este personal. Yo recuerdo que una de las personas que estaba al frente de este banco era una venezolana. Era una venezolana que se había formado aquí y que trabajaba en técnicas de fertilización in vitro y que la contrataron y estaba al frente del desarrollo de todas estas líneas. Lamentablemente no sé si estas líneas se guardaron en algún... Seguro se donaron. Se donaron a alguno de estos bancos, digamos, más internacionales y están a la disposición para o estudios de investigación o potenciales aplicaciones en terapia celular. Entonces, bueno, en la próxima clase, como ya más o menos hicimos un recorrido de todo lo que es la generación de estas líneas, nos enfocaremos en cuáles son, qué es lo que hay que hacer para diferenciar estas células a determinados linajes y, por supuesto, hablaremos de toda la parte ética, hablaremos, por supuesto, de el uso de estas células, si se están usando o no, a nivel mundial. Ese es un poco, digamos, el objetivo. Si tienen alguna pregunta, comentario. Doctora, para hacer los cuerpos embrionarios, entonces las ponen en suspensiones para que las células estén forzadas a estar físicamente en conjunto para hacer tridimensional el ciclo esférico, ¿no? Okay. Tú, en las goticas, con el pasar de los días, no recuerdo si son 3 a 5 días, 3 o 4 días, tú vas a observar unos puntitos, negro. En cada gotita, un puntito negro, así, en cada gotita. Y entonces, de ahí, tú luego sacas eso, le pones medio y suavemente la transfieres a otra placa.
que es donde se da el proceso de diferenciación espontáneo, si es lo que quieres en este momento, digamos. Ok, ¿Sí? gracias. Al comienzo uno dice, no, pongo eso y cuando haga así se me van a caer las cosas. Pero uno le va agarrando en la práctica. No es tan complicado como parece. Realmente es bastante sencillo. Y una vez que ya las tienes en gota colgante, eso ya es diferenciación. Sí. O sea, ya ahí perdiste Ya perdiste la la- potencia, la la- renovación, todo eso ya lo estás perdiendo. Y ahí empieza la diferenciación. Bueno, porque es un ensayo para diferenciación. Claro, porque lo que quieres es demostrar Diferencias. que esas células se diferencian. Mm. ¿Sí? Perfecto. Eso está dentro del protocolo de caracterización. Así, si tú tienes una línea de células madre embrionarias, tú tienes que cumplir con todo esto que te he mencionado. O sea, no es solo la morfología, sino tienes que demostrar que tienen marcadores asociados a marcadores de la membrana asociados a células pluripotentes, los factores de transcripción que generan células de las 3 capas embrionarias, que forman teratoma. O sea, todo esto lo tienes que... Y, como veremos, si tu propósito es ir más allá, allá hay otras cositas que hay que hacer. Aunque también se van a encontrar papers, porque también se usa, que ellos diferencian directo, sin pasar por cuerpos embrionarios. O sea, esto es como una prueba para demostrar, o sea, si está generando líneas de células, o para probar que si tú tienes una línea que te hayan regalado X, sea realmente una línea de células madre embrionarias. Entonces tienes que cumplir todo esto. Sin embargo, para llegar a diferenciar y todo eso, no es necesario pasar por todo ese proceso. Puedes diferenciar directamente. Ay, si nos puede pasar la presentación también sería. Sí.